Hola, soy Roberto, el profe Admin, y hoy vamos a ver los fundamentos de la economía. Es algo que tenía prometido desde el inicio del canal, hablar de economía, y lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer con harta rigurosidad académica, y para eso lo vamos a hacer capítulo por capítulo, ¿ya? Un video por cada capítulo, pero vamos a tomar como guía el libro Economía, ¿cierto? De Paul Samuelson y William Nordhaus del año 1948, ¿ya? ¿Quiénes pueden abordar estos cursos? ¿Quiénes pueden interesarse en estos cursos? Cualquier persona que esté interesada, que de alguna u otra forma, ¿cierto? Ya sea de manera autodidacta o porque me toca la asignatura de economía, entonces tengo que entenderla porque la clase va muy rápido, ¿ya? Cualquier persona que esté interesada en economía o personas que simplemente deseen ampliar sus conocimientos o comprender lo que a veces podemos escuchar de los especialistas, ¿cierto? En la televisión. Habló el ministro de Hacienda y dijo que la tasa de interés, habló el ministro de Economía y habló de los factores productivos. Entonces, todo eso vamos a ir entendiendo, pero como les digo, desde el inicio, capítulo por capítulo, basado en la teoría de Paul Samuelson, ¿cierto? Que es, según yo, ¿cierto? Seguramente, Paul Samuelson y Mind Q son los dos libros de economía que más se estudian académicamente, o sea, en las carreras, ¿cierto? Generalmente la teoría económica que uno aborda, ¿cierto? En algún curso de economía, micro, macro, viene, ¿cierto? Extraído de estos libros. Economía de Samuelson, perdón, es un libro, ¿cierto?, que trae esta economía, lo que algunos llamarían mainstream, ¿cierto? Yo sé que muchos de ustedes pueden estar pensando, no, pero es que hay una escuela austríaca de economía que refuta la teoría de tal persona. No, aquí vamos a comenzar, antes de debatir, vamos a comenzar a ver los aspectos más básicos de la economía, después vamos a ver, ¿cierto?, porque he visto por ahí, hay un sinfín, ¿cierto?, de otros teóricos económicos, ¿cierto? Después vamos a comenzar con el debate. Ya, primero presentamos las bases, esto va a ser bastante académico, y después podemos entrar a debatir las diferentes escuelas de pensamiento económico. ¿Ya? Bueno, comencemos. El libro de economía de Paul Samuelson es del año 1948, ¿ya? Tiene diferentes versiones, yo voy a trabajar con la 15ª edición. En digital tengo la edición 19ª, ¿ya? El libro, si bien empieza en 1948, en la portada pudimos ver, ¿cierto? Y se puede ver aquí la imagen de la edición que tengo yo. Desde el 85 comienza a trabajar, ¿cierto?, también en este libro William Nordhaus, aportando, ¿cierto?, sus ideas particulares a la reedición, ¿cierto?, y a la actualización del libro como tal, ¿ya? Bueno, y el autor, ¿ya?, Samuelson, comienza dentro de sus primeras páginas con una frase: no es por la benevolencia del carnicero, del cervecero y del panadero que podemos contar con nuestra cena, sino por su propio interés. O sea, esa cita, ¿cierto?, textual, sacada de este libro, La riqueza de las naciones, de Adam Smith, el padre de la economía, ¿qué nos dice? Hay que entender la economía, ¿cierto?, como un trabajo social, como una ciencia social. Y Adam Smith lo que nos parte explicando el año 1776, ya para ponernos un poquito en contexto, es que no es que el carnicero, ¿cierto?, sea bueno y por eso se levanta todos los días a las 5 o 4 de la mañana, ¿cierto?, al frío, sino que es su interés el que persigue, pero a su vez para poder satisfacer sus propios deseos o necesidades, es necesario, ¿cierto?, que él satisfaga los deseos y necesidades de otras personas. Es decir, cómo se crea una cadena, ¿ya?, que es la base del estudio económico como tal. Por eso Samuelson seguramente comienza con esta frase, ¿cierto?, del gran Adam Smith, el padre, ¿cierto?, de la economía moderna, ¿ya? Un paréntesis, la economía es una ciencia que estudia, ¿cierto?, el comportamiento humano en la toma de decisiones de los recursos desde el inicio de la humanidad, ¿cierto?, se va forjando este pensamiento económico, pero es aquí cuando realmente toma una relevancia o toma un camino, ¿cierto?, o se teoriza, ¿cierto?, y se separa quizás de otras ciencias también, ¿ya? Adam Smith, además de escribir libros de La riqueza de las naciones, donde podemos encontrar la base del pensamiento teórico económico, también escribió libros sobre los intereses humanos, ¿cierto?, de un aspecto más filosófico y menos económico, ¿ya? Bueno, pero el libro. Partamos entonces desde esta idea de que Adam Smith va a ser, ¿cierto?, uno de los grandes referentes de los últimos 200, ¿cierto?, y más años atrás. Capítulo 1. ¿Qué hablamos en el capítulo 1? Hay una introducción, se habla de los 3 problemas de organización económica y posibilidades tecnológicas de la sociedad, ¿ya? Ahora, dentro de estos 3 elementos vamos a encontrar pequeñas cositas que vamos a ir describiendo una a una. Ahí tenemos una fotografía del gran, ¿cierto?, Paul Samuelson, que es el autor de este libro. Capítulo 1 entonces, economía. ¿Ya? Dentro del capítulo 1 encontramos la definición de economía según Samuelson, donde nos dice que el estudio
que la economía es el estudio de la manera en que las sociedades utilizan los recursos escasos para producir mercancías valiosas y distribuirlas entre los diferentes individuos. Y comenzamos con lo que algunos docentes, ¿cierto?, llaman, y les van a explicar, ¿cierto?, a quienes estén estudiando algo relacionado con esto, como el principio de la economía, ¿cierto?, o el principio fundamental de la economía, que es que los recursos son escasos, ¿ya? Son escasos y los deseos y las necesidades son infinitas, ¿ya? Entonces, ¿cómo ordenamos, por un lado, la cantidad de recursos disponibles de una sociedad con la cantidad de deseos y necesidades, ¿cierto?, demandadas por esa sociedad, ¿ya? Partimos de ahí, ese es el fundamento del problema económico. Entonces la economía estudia, ¿cierto?, cómo la sociedad utiliza estos recursos escasos para producir mercancías, ¿cierto?, productos, bienes valiosos y distribuirlos según las diferentes necesidades de los diferentes individuos. Entonces, si tenemos por un lado recursos escasos y tenemos por otro lado una inmensa cantidad de necesidades que necesitan ser satisfechas, tenemos entonces recursos escasos que deben ser utilizados de manera eficiente. Y tenemos dos conceptos que también nos describe el libro, que serían la escasez, bienes económicos escasos o limitados, parte diciendo, ¿cierto?, versus estos deseos infinitos, ¿ya? Entonces el primer sentido de escasez que podemos analizar es que siempre van a haber bienes, ¿ya?, productos, mercancías, ¿cierto?, escasas o limitadas en su cantidad para una gran cantidad de deseos, ¿cierto?, o de necesidades que le hemos repetido una y otra vez ya. Y por otro lado, el concepto de eficiencia, que nos habla de sacar el mayor rendimiento de los recursos escasos, ¿cierto?, o sea, de los pocos recursos que tenemos, cómo los aprovechamos de la mejor manera posible, ¿ya? Esa es la eficiencia. Y la eficiencia la vamos a estudiar hoy día a través de algo que también está en otro video que tengo por aquí en mi canal, ¿sí?, o si no en el Instagram, no recuerdo bien, en un reel, que hablamos, ¿cierto?, de... Ya lo voy a decir cuando llegue ahí. Bueno, la eficiencia entonces es sacar el mayor rendimiento de los recursos escasos y nos habla de la ausencia de despilfarro, o sea, evitar arrojar, ¿cierto?, y perder recursos y mal utilizar, e incluso no solamente utilizar más recursos de los que podemos o querer producir cantidades, no se trata de eso. Ahora vamos a ver que hay algunos límites. Dejar de hacer algo también es un despilfarro, ¿ya? Lo vamos a ver dentro de la siguiente lámina. Bueno, entonces la economía se produce, ¿cierto?, produce eficientemente cuando no se puede producir una cantidad mayor de un bien sin producir una menor de cualquier otro, ¿ya? Una menor, dice. O sea, si yo estoy con una producción eficiente, según el libro de Samuelson, y tengo dos tipos de bienes, que lo vamos a ver después en un gráfico, pero tengo dos tipos de bienes, el bien A y el bien B, yo no podría hacer una unidad más de este bien A, ¿cierto?, sin tener que sacrificar una unidad de este bien B, ¿ya? O sea, estamos, en el fondo, es como decir, estamos trabajando a toda máquina, ¿ya? Bueno, entonces, ¿cómo organizamos la sociedad en función de la eficiencia? Este concepto, ¿cierto?, de producción, donde no somos capaces, donde no podemos producir una unidad de un bien sin dejar de producir otro, ¿cierto? Estamos a nuestra máxima capacidad. Adam Smith en La riqueza de las naciones de 1776, ¿cierto?, introduce conceptos de lo que hoy día podríamos denominar, y según Samuelson, ¿cierto?, encajarían dentro de la microeconomía, ¿ya? La microeconomía hoy en día estudia los mercados, las empresas y la economía doméstica, las casas, ¿ya? Estudia los precios, estudia la tierra, el trabajo y la calidad, que son determinantes para poder obtener estos precios, y también habla, ¿cierto?, y nos introduce un término llamado la mano invisible, Adam Smith, que es que finalmente todo esto va a funcionar con una mano invisible que va a buscar siempre el equilibrio, que la economía siempre va a estar buscando lograr, ¿cierto?, este equilibrio entre la, voy a adelantarme un poquito, ya porque no está en este capítulo, pero entre la oferta y la demanda, entre lo que entre estos recursos escasos y estas necesidades infinitas, siempre va a haber un equilibrio, que va a ser determinado en algunos casos por el precio, y el precio en algunos casos también, voy a adelantarme también otro poco, va a ser determinado por la valoración subjetiva que tienen las personas, ¿cierto?, o por las necesidades o la utilidad que le puede dar el bien a una persona, ¿ya? Eso lo vamos a dejar para después. Pero por otro lado, entonces, John Maynard Keynes también tiene su aporte, ¿ya?, de la economía keynesiana, que tanto hemos escuchado, ¿cierto?, y ha sido tan pisoteada por algunas personas por aquí y por allá últimamente, pero tiene su gran base, ¿cierto?, y su respaldo. John Maynard Keynes en 1936 lanza la teoría general, donde aborda aspectos macroeconómicos, ¿ya?, sobre todo relacionados con el empleo y el desempleo, ¿ya? Recordemos que en esos años hubo, ¿cierto?, desde el año 29, hubo una recesión, ¿cierto?, un crack económico, una crisis económica muy grande, ¿cierto?, que afectó a las potencias mundiales. En este libro, entonces, de la teoría general, Keynes, ¿cierto?, tratando de buscar esa opción de empleo y desempleo, ve la economía como un funcionamiento global y además comienza a introducir la idea de que el Estado puede allanar las oscilaciones de los ciclos económicos. O sea,
la economía va a tender a fallar en algunas ocasiones, ¿cierto? Y es el Estado, según Keynes, quien tiene la obligación, ¿cierto?, de poder allanar, como dice ahí, ¿cierto?, o de poder calmar o de poder estabilizar el funcionamiento correcto de estos ciclos económicos. ¿Ya? Bueno, los recursos y el conocimiento tecnológico de una nación limitan su producción. O sea, cada nación va a tener una cantidad de recursos propios, ¿cierto?, y una capacidad para obtener recursos también, además del conocimiento, ¿cierto?, tecnológico para poder producir. Y eso va a limitar, ¿cierto?, la producción que tenga. ¿Ya? Y por eso va a haber países ricos y pobres. Y eso nos va a llevar a una encrucijada. Vamos a tener que elegir. ¿Ya? La economía constantemente nos va a estar explicando que nosotros estamos eligiendo, escogiendo. Generalmente tenemos una, dos, bueno, dos o más opciones, mejor dicho, no una, ¿no? Dos o más opciones dentro de las cuales tenemos que discriminar. ¿Ya? Vamos a tener que elegir, por ejemplo, una sociedad puede elegir entre más asistencia médica, ¿ya?, más hospitales, o producimos más yates. ¿Ya? Un país puede pensar, producimos más autopistas o mejores autopistas, o producimos más tanques. ¿Ya? Creamos más colegios, damos más educación, o nos preocupamos más de crear comida de restaurante. ¿Ya? Son diferentes interrogantes que nos llevan a tres preguntas fundamentales dentro de la economía, que sería ¿qué producir?, ¿cómo producir? ¿Y para quién producir? ¿Ya? Y primero tenemos que entender, ¿cierto?, que según Samuelson, ¿cierto?, y nos hace un pequeño stop y nos dice, hay dos tipos de economía, ¿ya? Hay dos tipos de forma de estudiar, ¿ya?, los hechos económicos. Tenemos la economía positiva, que habla de hechos y conductas, y tenemos la economía normativa, que habla de la ética, juicios de valor, de la política y del debate. ¿Ya? Y aquí tenemos una imagen, ¿cierto?, de Economipedia, que nos puede facilitar el entender la economía positiva y la normativa. La positiva dice, explica la economía tal y como es. ¿Ya? Los economistas actúan como científicos. O sea, hay un método científico a través del cual la economía, ¿cierto?, determina X es tanto y no hay mayor interpretación. Y por otro lado, la economía normativa, ¿cierto?, esta que habla de la ética, juicios de valor, política y debate, nos dice que explica cómo la economía debería ser. ¿Ya? Y nos propone recomendaciones. O sea, hay dos miradas, ¿cierto?, dentro de la economía. Bueno, tuvo un problema con la grabación, voy a continuar. Entonces, Samuelson nos dice que hay tres tipos de economía. ¿Ya? Economía de mercado, economía autoritaria, economía mixta. ¿Ya? Algunos docentes, ¿cierto?, de economía lo explican como una economía abierta, una economía cerrada y una economía mixta. ¿Ya? ¿Y qué nos propone cada una? La economía de mercado, estas tres interrogantes que ya vimos, ¿cierto?, el qué, el cómo y para quién, se resuelven con el mercado. ¿Ya? Las empresas producen bienes que generan altos beneficios, o sea, el qué producir, mediante técnicas y productos menos costosos, o sea, evitando, ¿cierto?, el despilfarro, evitando ser más eficiente la producción, y ese es el cómo. ¿Cómo vamos a lograr eso? ¿Cierto? ¿Cómo vamos a producirlo? Y después el consumo va a depender de las decisiones y capacidades de los individuos. O sea, aquí es donde entra la valoración que le da cada uno, ¿cierto?, al bien o producto. El para quién producir. ¿Ya? Además, la economía de mercado, como tal, ¿cierto?, pura, que es un poco teórica, ¿ya?, que en la práctica, también lo dice Samuelson, no ha habido una historia, ¿cierto?, real de un 100% de economía de mercado, donde todo sea privado, ¿ya? Pero esta economía propone algo que también declara este caballero Adam Smith, ¿cierto?, que es el laissez-faire, que sería el dejar ser, que sería la mano invisible, que es donde el mercado, a través de esta mano invisible, va a lograr que todo esto encaje. Como decía yo antes, el mercado, la economía, ¿cierto?, busca este equilibrio naturalmente, ¿ya? Entonces, en la economía de mercado se deja hacer, ¿ya? Se deja 100% que funcione la mano invisible como la define, ¿cierto?, eh, Adam Smith. Después tenemos la economía autoritaria, que es aquella donde el Estado responde y controla, ¿cierto?, y resuelve las interrogantes, ¿ya? El qué, el cómo y el para quién se manejan todo a través del Estado. El Estado maneja la producción y maneja la distribución. ¿Ya? Todas las decisiones pasan por ellos, y ellos, a través de la priorización de necesidades, van a ir viendo qué van a resolver. ¿Ya? Y finalmente tenemos una economía mixta. ¿Ya? La mayoría de las decisiones pasan por el mercado, ¿ya?, que son generalmente las economías en las que vivimos nosotros hoy en día. ¿Ya? La mayoría de las decisiones pasan por el mercado, tenemos empresas privadas funcionando y compitiendo, ¿cierto? Y el mercado, ¿cierto?, se va regulando, digamos, entre comillas, solo debido a la demanda que nosotros ejercemos de ciertos bienes en ese mercado, ¿ya? Y eso permite que las empresas compitan y les permite también subsistir, ¿ya? El Estado tiene un rol legislador, normativo, ¿cierto?, regulador,
Y produce servicios educativos, policiales, regula la contaminación, ¿cierto? Presta otro tipo de servicios, ¿ya? Lo que llamaríamos servicios públicos. Después entramos a otra página, ¿cierto? Donde nos habla Samuelson de factores y productos. El qué, el cómo y el para qué producir, ¿cierto? Nos va a llevar a que las sociedades van a tener que tomar decisiones en torno a estas tres interrogantes. Y por un lado, entonces, nos habla de factores y productos, que son los factores, son las mercancías o servicios utilizados por empresas para la producción, y productos son bienes y servicios útiles resultantes consumidos o utilizados para producir otros bienes, ¿ya? Voy a avanzar rápidamente. Los factores de producción, Samuelson nos dice, hay tres factores de producción, ¿ya? Tierra, trabajo y capital, donde tierra los define como los recursos naturales, ¿ya? Puede ser agrícolas, terrenos, por ejemplo, para trabajo agrícola, para viviendas, el terreno para una fábrica o bien para construir una carretera. Recursos energéticos, ¿ya? Como podrían ser la madera, ¿cierto? Cualquier tipo de carbón, ¿cierto? Petróleo. Y no energéticos como podría ser algún mineral como el cobre, por ejemplo, ¿cierto? Pero son extraídos directamente de la tierra. También nos dice que, por otro lado, está el trabajo, que es el tiempo por hombre destinado a la producción, o sea, el trabajo de la persona, la mano de obra que está involucrada dentro de la producción. Y por último, el capital, que lo define como todos los bienes duraderos de la economía utilizados para producir otros bienes. Por ejemplo, un computador, un auto, un martillo, cualquier elemento que nos permita seguir produciendo, seguir fabricando, ¿cierto? Seguir incrementando los bienes, ¿cierto? En esta economía. Y aquí nos entramos, ¿cierto? A una de las partes ya finales, quizás del primer capítulo de Samuelson, de economía, donde nos habla de la frontera de posibilidades de producción. ¿Ya? Para entenderla de una manera mucho más lúdica y fácil, hay un video, ¿cierto? Que tengo en mi canal, ¿cierto? Si no está en mi canal de YouTube, va a estar en mi Instagram, del profe Admin, donde explico en un minuto, ¿cierto? Con un ejemplo, la frontera de posibilidades de producción, ¿ya? Pero aquí lo vamos a explicar, ¿cierto? Según nos explica textualmente el libro de Samuelson. Entonces, la frontera de posibilidad de producción la define como aquella que nos muestra las cantidades máximas de producción que puede tener una economía, dados los conocimientos tecnológicos, las cantidades de factores existentes, o sea, con la tecnología, los factores de producción, ¿cierto? Todos los recursos con los que cuenta una economía, una sociedad, ¿cierto? La frontera de posibilidad de producción nos muestra el máximo que podría estar produciendo, ¿cierto? Esa sociedad, ¿ya? Entonces la FPP, o la frontera de posibilidad de producción, representa el menú de opciones de una sociedad. Y en el libro nos da un ejemplo de una sociedad que solo produce dos bienes, que serían cañones y mantequilla, ¿ya? Donde nos dice, bueno, en este caso la imagen dice pistolas, ¿ya? La imagen está sacada de la 19ª edición, y en el libro, ¿cierto? Que yo estoy resumiendo, que es la 15ª edición, ¿cierto? Ahí hay una pequeña diferencia en la traducción de este ejemplo. Y aquí tenemos una tabla, entonces hay diferentes posibilidades que van de la A a la letra F, ¿ya? Si nos damos cuenta, en la letra A podemos resumirlo, ¿cierto? Como somos capaces de producir 0 millones de libras de mantequilla cuando somos capaces de producir 15 pistolas o cañones, ¿ya? O sea, para poder hacer esa cantidad de 15 cañones o pistolas, no podríamos producir nada de mantequilla, ¿ya? Después, cuando logramos producir 1 millón de libras de mantequilla, nos baja la producción de pistolas o de cañones a 14. Cuando podemos producir 2 millones de libras de mantequilla, la producción de cañones o pistolas nos baja a 12, ¿ya? Cuando podemos producir 3 millones de libras de mantequilla, la producción, ¿cierto?, de pistolas o de cañones nos baja a 9, ¿ya? Cuando producimos 4 millones de libras de mantequilla, somos capaces de producir solamente 5 pistolas o cañones, y cuando producimos 5 millones de libras de mantequilla, no somos capaces de producir ninguna pistola, ningún cañón, ¿ya? Si nos damos cuenta y analizamos primero estos números, nos va a decir que la frontera de posibilidad de producción nos plantea que tenemos un límite, ¿ya?, de producción. Eso es lo que nos está diciendo. Tenemos un límite de producción. Y el límite de producción, como decía al principio de este tema de la eficiencia, nos va a decir que vamos a ser eficientes, ¿cierto? O vamos a estar en la frontera de posibilidad de producción cuando no podamos producir más de un bien sin quitar otro, ¿ya? A eso se refiere. Aquí estamos viendo en el fondo el máximo de combinaciones, ¿cierto? No cada una de ellas, pero más o menos ciertos rangos, ¿cierto?, de combinaciones que tendríamos de dos bienes, ¿cierto?, que van a ir siendo excluyentes por la cantidad de recursos escasos con los que comenzamos, ¿cierto?, revisando este libro. La misma tabla que vimos antes, aquí Samuelson, ¿cierto?, la grafica, y podemos ver cómo tenemos, ¿cierto?, los puntos graficados, el punto A, el punto B, el punto C, D, E y F, ¿ya? El punto A, recordemos que es 0 millón de libras, ¿cierto?, de mantequilla,
pero a su vez, ¿cierto? Por el eje, ¿cierto? Vertical, tenemos 15 pistolas o 15 cañones, ¿ya? Y al revés, ¿cierto? No vamos a ser capaces de producir ninguna pistola o ningún cañón cuando produzcamos los 5 millones de libras de mantequilla, ¿ya? Si nos damos cuenta, si unimos, ¿cierto? Cada uno de los puntos A, B, C, D, E, F, nos queda la línea que tenemos en el siguiente gráfico a la derecha, ¿ya? Donde tenemos marcada la línea, ¿cierto? Con un color fucsia, rosado, ¿cierto? Bien fuerte, ¿ya? De la A a la F, nos va mostrando esa línea que es lo que llamamos la frontera. Esa línea está marcando la frontera de posibilidades de producción. O sea, esa línea es la frontera de lo que somos capaces de producir, ¿ya? Ahora, también dentro de este mismo gráfico encontramos dos letras. Una afuera, miren, la letra I, que está entre la D y la E, pero por fuera de esta frontera. Y dentro de la frontera, en la parte gris, encontramos una U, ¿ya? La I, como dice arriba, nos dice inviable. Esto es inviable, ¿ya? Todo lo que esté fuera de esa frontera es inviable, no es posible, ¿ya? Como sabemos que cuando fabricamos 15 pistolas o cañones, no podemos hacer mantequilla, no podríamos tener una curva que nos dijera que vamos a ser capaces de producir 1 millón de libras de mantequilla cuando hagamos 15 pistolas o cañones, ¿ya? Eso va a ser inviable, no es viable, no es posible, no es factible, ¿ya? Se escapa de nuestras posibilidades de producción. En cambio, dentro de, ¿cierto?, este espacio gris, nos dice que es ineficiente. Si quisiéramos mezclar cualquier combinación dentro de la producción de estos dos bienes, en cualquiera de estos espacios, ¿cierto?, disponibles dentro del espacio gris, estaríamos siendo ineficientes, ¿ya? Por ejemplo, si dijéramos, no, esta sociedad va a producir 12 pistolas o cañones, ¿cierto? Y solamente un millón de libras de mantequilla, ¿ya? Quedaríamos dentro, ¿cierto? Nuestro punto G sería ahora, ¿cierto? FG, quedaría dentro de esta frontera de posibilidad de producción. Y todavía tendríamos capacidad para haber producido, bajo esa misma condición, 3 pistolas o 3 cañones más, ¿ya? O sea, estaríamos siendo ineficientes, estaríamos desaprovechando, ¿ya? Por eso les decía al principio, o adelante, el despilfarro, ¿cierto?, de recursos no es solamente producir en exceso, no solamente producir aquí en la línea de lo inviable, sino que también es cuando nos quedamos produciendo dentro de esta dimensión de ineficiencia, ¿ya? Ahora, también Samuelson nos plantea un ejemplo donde nos explica, ¿ya? Y con esto yo creo que vamos a ir cerrando, nos explica cómo el crecimiento económico de una sociedad va a desplazar esta frontera de posibilidades de producción, ¿ya? Y nos muestra la diferencia entre un país pobre o un país cuando era pobre a un país cuando tenía ingresos más elevados, ¿ya? O sea, solamente con el concepto de crecimiento económico, que ni siquiera lo vamos a definir ahora, ¿ya? Pero a través del crecimiento económico, Samuelson nos dice, este crecimiento económico en una sociedad desplazaría hacia la derecha de la frontera de posibilidades de producción. ¿Por qué? Simplemente porque seríamos más capaces, ¿cierto?, de producir al mismo tiempo más unidades de mantequilla y más unidades de cañones y pistolas, ¿ya? Eso lo puedo explicar después con la pizarra que tengo atrás, que está específicamente hecha para hacer estos ejercicios más matemáticos. Entonces la eficiencia es cuando, recordemos, ¿cierto?, cuando los recursos se utilizan eficazmente para satisfacer deseos, ¿ya? Dicho de otra forma, también no podemos aumentar la producción de un bien sin producir otro. Ahí estamos siendo eficientes cuando estamos haciendo la cantidad máxima de pistolas y cañones al mismo tiempo que estamos haciendo la capacidad máxima de libras de mantequilla, ¿ya? No somos capaces de hacer una libra más de mantequilla sin tener que reducir la cantidad de pistolas y cañones. Eso es la frontera de posibilidad de producción y esa es la eficiencia que busca determinar esta frontera. Una economía es eficiente cuando se encuentra en su FPP, en su frontera de posibilidades de producción. Cuando está justo en la línea, en cualquiera de esas combinaciones, porque podemos decir, va a depender de la sociedad, ¿cierto? Y del contexto de la misma, si es que quiere producir más mantequilla que cañones o si quiere producir más cañones que mantequilla. Como vimos un ejemplo, hay sociedades que van a ver si hacen un hospital o si hacen, si fabrican yates, ¿ya? Y la ineficiencia es cuando hay recursos desempleados. La economía se encuentra por debajo de la FPP, o sea, cuando no estamos aprovechando esas combinaciones máximas que podríamos producir, ¿ya? Estamos siendo ineficientes. Y finalmente, ¿cierto?, terminamos aquí con una frase que trae el libro también, que es como, para mí el sello, ¿cierto?, que le da la motivación para que sigamos revisando los siguientes capítulos. Comprender cómo se aplican las poderosas ideas de la economía a los problemas de la vida de las personas, de las cuestiones nacionales, es, en última instancia, la razón por la que estudiamos economía. Miren qué bonito.
Espero que les haya gustado este primer acercamiento, ¿cierto?, a los fundamentos de la economía. Estamos revisando el libro de Paul Samuelson, capítulo 1. Próximo video, capítulo 2. Dependiendo del tiempo, ¿cierto?, y del apoyo que le den a este video en el canal, y de los likes que podamos agregar, y de las consultas y preguntas que nos vayan llegando, vamos a ir pudiendo producir, ¿cierto?, dentro de esta propia frontera de posibilidad de producción, porque tampoco puedo, ¿cierto?, pasarme en mi frontera de posibilidad de producción de videos, ¿ya? Los videos que sea viable, ¿cierto?, para mí producir, ¿ya? Bueno, los dejo, gracias por ver el video. Les recuerdo, la economía es una ciencia social, ¿cierto?, que no solamente nos permite aprender conceptos puntuales, ¿cierto?, la FPP, para qué me sirve eso, cuando lo voy a ver, no me, no me, no me concierne, no tiene nada que ver conmigo, con mi casa, yo soy trabajador de tal cosa, yo soy profesor, etc. La economía en sí es una ciencia que nos está, ¿cierto?, eh, impactando día a día nuestra vida cotidiana, seamos quien sea, ¿ya? Y por ende, aprenderla, conocerla, por lo menos para saber, ¿cierto?, comprender cuando alguien más está hablando de economía, ¿cierto?, y no nos tomen, ¿cierto?, a veces el pelo, ¿cierto?, no nos metan el dedo en la boca. Así que ese es mi aporte por hoy. Espero verlos en un siguiente video. Esto es Roberto, el profe Admin. Suscríbanse, denle like y todas esas cositas, ¿cierto?, de los youtubers. Y nos vemos. Chao.